Ya estamos grabando la clase. Pero como repaso, las primeras tres clases ya vimos quién es Dios, que es un Dios de justicia y santidad, que muchas iglesias predican la santidad de Dios, las reglas, la obediencia. Y es correcto hasta cierto punto, pero no por eso vamos a olvidar la gracia, que la gracia es más grande que el pecado, la ley y la obediencia humana. Así que por predicar la santidad de Dios, no podemos olvidar que es un Dios de gracia y amor, y es su característica principal que quiere, él desea que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y la segunda clase también hablamos de la conversión, cómo llegamos a la fe, y no es por nuestra decisión ni por nuestra obra, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la tercera clase cubrimos el tema de la ley y el evangelio, que no vamos a predicar la ley cuando la persona necesita el evangelio. Cuando, por ejemplo, alguien está arrepentido, no le vamos a seguir predicando la ley, sino el perdón y la gracia de Dios, que Dios lo ama a pesar de sus pecados. Y tampoco vamos a predicar el evangelio cuando la persona necesita la ley, cuando necesita ver su pecado delante de Dios, necesita arrepentirse y luego buscar a Cristo para las buenas noticias del Evangelio. Así que para distinguir, ¿no? Para conocer la diferencia entre ley y Evangelio y saber cuándo predicar ley y cuándo predicar el Evangelio. El video para la clase 4, ahora hubo dos historias en el video. Al principio, la primera tenía que ver con un señor que se llama Enrique y su hijo Guillermo. ¿Alguien quiere para compartir con el grupo el significado de esa historia de Enrique y su hijo Guillermo? Pues a ver si algo a ver si algo entendí Ok. o recuerdo. Habla del señor Enrique que compró unas hectáreas de tierra y que fue al pueblo y encontró a tres hombres que estaban muy pobres y que no tenían trabajo y les ofreció trabajo y ya se fueron con él a trabajar, pero ya que estuvieron con él, ya como que perdieron el rumbo porque eh, empezaron ellos a ser flojos y ya estuvieron pues no cumpliendo con su responsabilidad que les habían dado. Y entonces, y el señor Enrique era muy buena persona y les daba de comer, ahí los dejó mucho tiempo trabajando con él. Entonces uno de su hijo vio todo eso que estaban haciendo, de que ya estaban muy flojos, que ya no querían trabajar. Entonces su hijo quiso regañarlos, pero no lo regañó, porque les estaba enojado él, porque no estaban cumpliendo y que eran malagradecidos con el papá. Eran muy malagradecidos porque el papá los había eh, recogido ahí en su rancho, pero ellos no entendieron eso y no estaban cumpliendo con sus obligaciones. Ok. Pero, ajá, creo que hasta ahí, hasta ahí, No, está. y del esposo también que Pero compró si unas me permite un flores. momento, vamos a hablar muchas gracias, un muy buen resumen de la historia de Enrique y Guillermo, muchas gracias. Ajá. ¿Y cuál es el significado? Ahí está la pregunta, ¿cómo vamos a motivar a esos trabajadores? Han recibido bendición, pero no quieren trabajar, ¿no? Entonces hay dos formas de motivarlos, o con regaños, ir a regañarlos, o la otra forma de motivarlos es cómo recordarles del amor Re- de Enrique, de ¿no? del amor del Señor que los acogió ahí en su rancho, Así que es. les ofreció, y ellos se les olvidó eso. Está, Entonces, el hijo les recordó, pues, les recordó todo lo que su padre había hecho por ellos.
Ujú. Y fue como los hizo reaccionar y los motivó para que siguieran adelante y sí, volvieron al camino. Entonces, ustedes ven algo parecido con nuestro trabajo en la iglesia como líderes, cuando las personas de la congregación quizás no están viviendo al 100%, bueno, nadie va a vivir al 100% la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando vemos que los de la congregación no están viviendo su luz de Cristo, ¿cómo los vamos a motivar? ¿Regañándolos solamente o hay algo más que podemos hacer? Fabián, por favor. Adelante, Fabián. Si puede prender su micrófono. Sí, ¿Escucha? ahora sí. Ah, bueno. Bueno, el propósito, o sea, hay tres casos. Uno es el de Enrique, que compró unas hectáreas de tierra, como había dicho esta mujer, no sé el nombre, y bueno, y se los dio a los hijos. No, o sea, se los dio a tres hombres que eran perezosos y que tenían conflictos con el padre. Y bueno, después la segunda parte habla del tema de una mujer, de un marido que le regala flores a una mujer. Y después, bueno, aparece el tema de la ofrenda, de que uno lo hace por amor o lo hace por obligación, ¿no es cierto? O sea, que desde qué punto lo hace uno. Y Ahí está el punto principal, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Excelente, sí, sí, claro, o sea, sí, sí. sí, sí. Después está el tema de que si a nosotros nos están mirando, por ejemplo, cuando vamos a dar el diezmo o vamos a ofrendar, está esa gran incógnita de que uno se siente que a lo mejor lo están mirando o piensa mal de esa persona. Correcto. Ok, gracias. Tenemos un par de personas aquí esperando. Gracias, Fabián, por compartir. A Ovedes Serrano también. Sí, pastor, no, pues podemos observar en la historia que estos varones habían sido desagradecidos de parte de ellos porque no estoy tomando en cuenta la actitud del dueño de las tierras para darles empleo, porque de pronto el dueño de las tierras estaba mirando la necesidad que había en ellos, pero ellos no estaban mirando la necesidad que había de cuidar lo que ellos les habían brindado, ¿cierto? Entonces el hijo le quería demostrar, aconsejándolos que lo que estaban haciendo era mal hecho. Lo que de pronto pues puedo observar ahí que eso es lo que debiéramos nosotros como el pueblo de Dios, motivarnos unos al otro. Amén. Amén, gracias. Hay que motivar a la gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Holman, por favor. Pastor, bueno, en esta historia, en estas dos historias, yo denoto lo siguiente. Enrique compra las hectáreas de tierra, eso hay un paralelo, lo que Dios o el Señor hizo por nosotros en comprarnos, por su amor, por su misericordia y en donde cumplió toda la ley por amor a nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos despreciar, nosotros no podemos, como se dice, pisotear la sangre del Señor siendo desagradecidos, ¿cierto? Porque el ser humano es desagradecido, lo vemos muchas veces en las historias de la palabra del Señor, de los 10 leprosos, solamente 10 fueron sanados y solamente uno fue y le dio gracias, ¿no? Entonces siempre la condición del ser humano siempre es una situación hostil, ¿no? Una situación de rechazo. Solamente, pues, muy buena la historia porque muestra que solamente es para que digan, ¿sí? Doy el diezmo, doy la ofrenda, ¿sí? Porque me están viendo, pero lo que mira el Señor es el corazón del ser humano, ¿sí? El corazón del hombre. Esto nos motiva ¿a qué? A trabajar no en amor a Dios, por lo que Él hizo. Eso es lo principal. Nos motiva y me motiva a mí, a todos los que estamos,
es hacerla a trabajar para el Señor, porque de Él vamos a recibir, sea aquí en la tierra o en el cielo, una gratificación. Muy bien dicho y es correcto. Ahí estamos llegando al punto principal de que a Dios le interesa el corazón y no solamente lo exterior, lo que hacemos por fuera. William Montenegro, vamos a evitar un comentario más, por favor, William. No te escuchamos, William. Veo que estás hablando, pero no se oye la voz. Bueno, quizás un problema con el micrófono. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Muy bien dicho, todos reconocieron que hay una diferencia en motivar a la gente por miedo, por obligación y por el otro lado, motivar a la gente por amor a Dios o a la persona que sea, ¿no? Y lo que vemos, si lo relacionamos con el trabajo espiritual de líderes en la iglesia, si los de la iglesia se están desviando un poco del camino del Señor y necesitan un cambio, si hay que ir y decirles, pues es la santidad de Dios, es lo que Dios pide de ustedes y hay que hacer un cambio. Pero si solamente predicamos obligación, miedo, castigos de Dios, a lo mejor la gente cambia por fuera, ¿no? Podemos motivar a la gente a dar dinero a la iglesia por miedo al castigo de Dios o cambiar su comportamiento, pero solo por fuera, como el hombre que da flores a su esposa solo para cumplir, ¿no? Para no meterse en problemas, creo que dijeron en el video. Y eso no es lo que Dios pide. Lo que Dios quiere es que hagamos, la gente que haga las cosas de su corazón, de amor a Él y no por obligación. Así que cuando compartimos la palabra, cuando predicamos o cuando visitamos o damos consejos, no podemos hablar solamente de castigos y ley, sino Dios quiere que recordemos a la gente del amor que Él tiene para ellos, en Jesucristo, que dio su vida por ellos. Y así el amor de Dios cambia el corazón y la gente puede hacer las cosas sin obligación, solo por amor a Dios y a Jesucristo, ¿no? Vamos a profundizarnos un poco más en esa diferencia, ¿no? De cómo motivar a la gente con las siguientes preguntas. La segunda pregunta, bueno, aquí tenemos un resumen, ¿no? El miedo del castigo puede frenar a alguien de hacer el mal, pero no puede hacerlos querer hacer el bien. Así que no cambia la voluntad, no cambia el corazón. Y segundo, el amor produce amor. Solamente el Evangelio puede producir amor en nosotros hacia Dios, un amor deseoso de servir al Señor. Ustedes, si tienen hijos, lo han visto 1000 veces, ¿no? Ustedes no quieren que sus hijos hagan las cosas solo por obligación o por temor a ser castigados, ¿no? Ustedes quieren que sus hijos limpien su cuarto, que hablen con respeto a la gente por amor, ¿no? Porque les gusta, porque les nace. Y así es con Dios y su pueblo y con nosotros. Quiere que hagamos las cosas por el amor hacia Él que está en nuestro corazón, por recibir tantas bendiciones de parte de Él. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo define el legalismo la lección? ¿Alguien quiere compartir una definición del legalismo con el grupo? Fabián, por favor. Bueno, el legalismo es así sintetizado, ¿no? Es un intento de los pastores que se centran en las reglas para motivar a la congregación, a los miembros, sería, para que estén más consagrados y lleven mejores vidas. Perfecto, perfecto, muy bien dicho. Holman, ¿algo que agregar? Pastor, yo defino el legalismo como una estrategia del hombre carnal, ¿cierto? Sea pastor. Sí. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, ¿cierto? Está el Señor, pero ya cuando es una estrategia, ya no está el Señor ahí. Ya está, es el ser humano.
Excelente, excelente, bien dicho. Es una estrategia humana, no es divina. Obede Serrano. Por favor. Pastor, ¿me escucha? Ajá. Ahora sí, adelante. Pastor. Aló. Sí, adelante. Pastor, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Pastor. Sí. A ver si podemos. ¿Me escucha, pastor? Sí. Miramos el legalismo como una forma de pronto de sugestionar a las personas para demostrar de que donde se congregan son la iglesia. Ya estamos Es como una perdiendo. forma de sugestionar a las personas para demostrar que en la iglesia que ellos están. Ujú. Se corta. Sí, se corta el audio a veces. No sé si gusta o ves enviar su comentario por el chat. Por ratitos te escuchamos y a veces no te escuchamos. Pero si alguien tiene dificultades con el audio, siempre pueden buscar en el chat y enviar su comentario. Bueno, ya lo definieron muy bien. El legalismo es una estrategia humana y es predicar la ley, solamente la ley y olvidar el evangelio, la gracia de Dios. Cuando hay una predicación y todo es que Dios no está contento con ustedes y tienen que cambiar y mira, ustedes no están viviendo en santidad y Dios no está contento con ustedes, amén, pues eso es una predicación legalista, ¿no? Porque faltó Jesucristo, faltó hablar de Jesucristo, faltó hablar del evangelio y la gracia de Dios, que es lo principal. Claro que podemos predicarle a la gente que si está mal, pues hay que decirlo como los profetas en el Antiguo Testamento. Pero si leemos los profetas, siempre los profetas también dicen, pero si ustedes vuelven al Señor, Dios es misericordioso, es amoroso, les dará el perdón de sus pecados y los restaurará como su pueblo. Entonces, esa es la parte que siempre tiene que estar ahí también. Una predicación de legalismo, una forma de pensarlo es si siempre predican, hermanos, eso es lo que ustedes tienen que hacer para ser cristianos, ¿no? Y nosotros no hacemos obras para ser cristianos. Dios nos hace cristianos, nos hace sus discípulos, nos salva, sino más bien los cristianos hacen obras, ¿no? Las obras no hacen cristianos, los cristianos hacen obras. Si ya somos salvos, si ya somos hijos de Dios, vamos a hacer las obras, las buenas obras, por amor a Él. Y no va a ser una lista sin límite de cosas que siempre nos están predicando. Tienes que hacer esto y esto y esto para que llegues a ser cristiano. No, no. Somos cristianos, somos hijos de Dios por la fe, por la sangre de Jesucristo. Y luego, por tanta gratitud en nuestro corazón, por las bendiciones recibidas, vamos a hacer las cosas bien como el Señor nos manda. Ok, gracias por compartir sus respuestas. El intento de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas, también llamadas vidas santificadas o decentes al enfocarse en las reglas. Así es el legalismo. Tercera pregunta del video, ¿cómo se ve el legalismo puesto en práctica? Entramos un poco en ese tema, pero si alguien tiene una experiencia o un ejemplo que gusta compartir en este momento, el legalismo en práctica. ¿Cuáles son ejemplos prácticos que hemos visto reales de legalismo? Holman, por favor. Pastor, lo vemos a nivel general, a nivel mundial, podríamos decir, sobre el Evangelio de la Prosperidad. Sí.
Prácticamente están enfocados siempre y entre más siempre vas a recibir el milagro, entre más siempre vas a recibir la sanación, entre más siempre vas a obtener lo que tú quieres. Entonces es una forma de la estrategia humana, ¿sí? De llevar a la persona en esa condición, ¿cierto? Pues no es malo, la ofrenda, el diezmo es establecido, pero entonces el tema es que en las muchas congregaciones a nivel mundial siempre se trabaja, o siempre lo trabajan así, ¿sí? Tú siembras y tú vas a ser sano, así no trabaja el Señor. Muy buen ejemplo y es muy común en nuestros tiempos y es de las peores formas de legalismo porque aparte de legalismo también es para lucrar con ese tipo de predicación de la ley, exactamente. Y vas a recibir favor de Dios, sanación, pero solo si sigues esa regla de enviarnos dinero. Y eso está muy mal a los ojos de Dios y pues no vamos a participar en ese tipo de predicación si queremos ser de predicadores o líderes bíblicos. Muy bien, gracias, Holman. De hecho, yo iba a compartir un ejemplo muy parecido que temprano en mi ministerio salí a tocar puertas y me encontré con un señor que abrió la puerta y siempre empiezo a preguntar si tiene una iglesia, si tiene conocimiento de Dios y me dijo, sí, yo fui cristiano, pero dejé de pagar mi diezmo, entonces ya no soy cristiano. Y le pregunté, pues, ¿qué tiene que ver eso con ser hijo de Dios, ser cristiano? ¿No? Tenía las cosas al revés, que pensaba si un domingo no dio su diezmo, pues ya no estaba en la gracia de Dios, ¿no? Pero esa es la ley, no pagamos algo para que Dios nos reciba en su reino, sino más bien estamos en su reino por Jesucristo y queremos dar lo más que podamos. No tiene que ser 10%, puede ser 20, puede ser 30, lo que el Señor nos mueva a dar en nuestro corazón a Él, ¿no? Pero ya él obviamente estaba en una iglesia donde le daban la impresión, si dejas de dar tu diezmo un domingo, pues ya no estás en el rebaño del Señor. Y eso es legalismo, ¿no? Eso es utilizar la presión de la ley para que la gente dé al Señor y así no es una motivación correcta, ¿no? No es una motivación que le agrade al Señor. Bueno, es como un niño, ¿no? Si tratamos de motivar al niño siempre diciéndole que no ha hecho lo suficiente, si el papá siempre le da la impresión de que no está contento con el niño, pues el niño nunca va a sentir esa paz y conocer la seguridad del amor de su padre, ¿no? Porque todo el tiempo es ley y castigo, y no es suficiente, pues no vamos a practicar lo mismo en la iglesia, ¿no? Porque Dios nos enseña otro camino de motivarnos hacia la santidad, de seguir hacia la meta de la santidad, de ser más y más como Cristo, pero con el reconocimiento de cuando caemos, cuando no estamos en una santidad perfecta, que es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos cometiendo ciertos pecados de pensamiento, palabra, obra. Pues de todos modos Dios nos ama como nuestro Padre y nos perdona en Jesucristo cuando regresamos a Él con humildad y fe en nuestro corazón. Así que hay muchas formas de ver el legalismo en la práctica y me imagino que ustedes también han conocido ejemplos en su experiencia real de la vida. Las reglas de Dios, su ley predomina en su predicación. Les dice a los miembros lo que deben hacer para ser considerados verdaderos cristianos, lo que deben de hacer mejor. Y a menudo escuchan que Dios está decepcionado con sus esfuerzos, ¿no? Que aún no, Dios no está contento con usted, no está listo para ser aceptado por Dios. Ese es el legalismo en la práctica.
¿Cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? ¿Cuál es la consecuencia del legalismo en la práctica? ¿Alguien desea compartir con nosotros? Pues yo creo que ahí sería, hermano, Ajá. yo creo que ahí sería como que se sienta los miembros como condicionados, como si Dios pusiera condiciones pues para que le sirvieran. Entonces sí, yo pienso que es eso, que se sentiría la gente como que es una condición para que tú puedas estar ahí en la iglesia, y eso no debe ser, porque los diezmos se dan de acuerdo a la necesidad que ve uno también en la iglesia. Si hay necesidad, pues sí se tiene que dar, porque a ti te nace en el corazón de darlo para que se sostenga la obra del Señor, porque también sus obreros necesitan su salario para que ellos se sostengan también, pero no es como una obligación, sino que es que uno ya que ha recibido al Señor y que ya ama a Dios, pues todo eso lo tiene uno que sentir en su corazón, no que los dé por obligación o porque lo estén presionando. Sí, sí, incluso muy buen ejemplo de que la ofrenda que damos para sostener a los que están compartiendo la palabra con nosotros es muy correcto, es una enseñanza bíblica, pero los de la iglesia dan esa ofrenda para apoyar a los que están predicando de su corazón, porque están muy agradecidos. Dicen, qué bendición, ¿no? Él o ella compartió la palabra conmigo y pues yo quiero dar un poco también para que pueda comer y vivir, porque yo estoy recibiendo bendición de mi líder. Holman, por favor. Una de las formas que el legalismo puede afectar a la relación de una persona con Dios es el apartarse. El apartarse, el pastor colocaba el ejemplo de la persona que visitó y le dijo que se había apartado por el tema del diezmo. Lo que hace el legalismo es afectar a la persona con Dios, ¿sí? Entonces él ya se ve relegado, dice, pero me están señalando, yo no he dado, o estoy en una condición, de pronto en una crisis, no lo van a entender. Entonces es importante anular ese tema del legalismo si queremos que las personas tengan una muy buena relación con Dios. Amén. Amén. Sí, es muy común también en las iglesias de solo ley, de señalar a la gente, las personas se van, ¿no? Porque no reciben gracia y paz de parte del Señor. Ahí es solo castigo y no encuentran a un Dios de amor. Sí, gracias. Fabián Otro también. tema, perdón, Sí, pastor, termino. Otro temita que es importante Ajá. en las congregaciones, un tema del legalismo es cuando el líder general o el pastor o la persona que está dirigiendo, él es la única persona que puede ministrar, nadie más, teniendo conocimiento de muchas personas que tienen también las habilidades y que Dios también son, como dice la palabra, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces se nota, conozco casos en Colombia, donde el pastor barre la iglesia, cierra la iglesia, el pastor canta, el líder canta, predica y no hay nada. Eso es una forma de legalismo autoritario donde no hay participación. Creería yo, pastor. Estoy muy de acuerdo, es una observación profunda de que si no permitimos participación de los demás en la iglesia, ¿qué estamos transmitiendo? Estamos diciendo, pues ustedes no son dignos de participar en el ministerio de Dios, ¿no? Cuando Dios dice que todos somos sacerdotes reales y todos tenemos el privilegio
y también la responsabilidad delante de Dios de desarrollar nuestros dones y participar también. Y gracias. Es muy buen comentario. Y un comentario de Fabián, por favor. Sí, bueno, yo quería decir que el legalismo puede afectar tu relación con el Señor, haciéndote sentir fracasado, mal visto, frustrado, derrotado, cuando te empiezan a imponer reglas que no te gustan y uno tiene que hacerlas, las tiene que hacer igual, aunque no tengas ganas. Pues también, y eso es de las cosas, las consecuencias más graves. La persona se desanima e incluso a veces pierde la esperanza de ser salva, ¿no? Porque dice, pues cada vez que voy a la iglesia me dicen que me falta, que aún no he llegado, que no estoy bien, ¿no? En vez de hablar de Cristo, y así la persona piensa, pues a lo mejor no soy salvo, no voy al cielo, porque está poniendo la bendición del cielo en la obra de la persona, ¿no? Y siempre diciendo, no, pues te falta, te falta, y ya no hay ninguna seguridad de la salvación. La gente se desanima y ya no quiere intentar más estar con Dios y en su palabra. Es muy correcto. Y es lo más triste para mí como pastor pensar que por mala predicación la gente pierde confianza en la salvación y el poder de Dios. Por reglas humanas o por predicación solamente de la ley en vez de hablar de Jesucristo. Y aquí vemos un resumen también que dice, si las personas son empujadas, perdón, no estoy seguro cómo mover esto. La tecnología. Oh, no quiere, no quiere cooperar con nosotros. Ok. Bueno, aquí dice, si las personas son empujadas siempre a hacer más y más y les hacen sentir que lo que hacen queda corto de pues, agradar al Señor, con el tiempo causará que la persona esté resentida con Dios, ¿no? Que incluso daña su relación no solo con la iglesia y los líderes, sino con Dios mismo, porque los líderes son representantes de Dios en su mente y pues ya relacionan la predicación del líder con la enseñanza de Dios. Y dicen, pues si así piensan ellos, así piensa Dios a lo mejor, y pues jamás voy a estar bien con Dios, entonces voy a tirar la toalla y me voy y me aparto de Dios también, ¿no? Entonces, lo peor que puede pasar, no, jamás queremos ser personas que alejen a la gente de su relación de amor con Dios y su salvación. Okay, muchas gracias, muy buenos comentarios. Seguimos aquí con la siguiente diapositiva. ¿Cómo puede el legalismo debilitar la confianza de la persona en la salvación? Si un miembro siente que lo que hace no es suficiente, podría empezar a pensar, ¿puedo estar seguro de mi salvación cuando quedo corto de lo que Dios espera de mí? Lo que estamos comentando ahorita pues la gente duda de que vaya al cielo y pues ya pierde confianza en Dios, cuando en realidad simplemente están escuchando reglas humanas. Una definición de la ley. El legalismo es un intento por parte de líderes de la iglesia de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas y decentes, también llamadas vidas santificadas, al enfocarse en las reglas. Motivar a la gente con reglas y la ley, lo que queremos evitar. Bueno, vamos a tratar de concretar ese tema un poco más en un aspecto parecido de lo que ya hemos hablado, pero tal vez un punto adicional. El legalismo no solamente predica la ley de Dios,
sino muchas veces las iglesias legalistas agregan otras leyes que no están en la Biblia y pues igual le dicen a la gente que tienen que seguir las reglas humanas para estar bien con Dios. ¿Algún ejemplo que ustedes pueden pensar de una regla humana que las iglesias agregan a la palabra de Dios? Es una cosa predicar la ley de Dios, ¿no? Y si es solamente la ley de Dios en las escrituras y falta la predicación de Jesucristo, eso es legalismo. Pero aparte de la ley de Dios, a veces las iglesias ponen más reglas que ellos mismos inventan, casi como los fariseos, que más que la ley de Dios, ellos también inventaron otras reglas para tratar de controlar a la gente aún más. ¿Alguna regla que ustedes pueden pensar? ¿Una regla humana? Les voy a dar un ejemplo, la vestimenta. Una vez estuve platicando con una joven que empezó a visitar la iglesia después de 2, 3 veces. Pidió hablar conmigo y hablamos de que me comentó que había visitado una iglesia por un tiempo, la iglesia de sus abuelos, y le gustó hasta cierto punto, pero también empezaron a decirle a ese joven que si no llegaba a la iglesia con una falda, pues que no se podía bautizar. Y eso es una regla humana, donde en la Biblia ponen requisitos de vestimenta para ser bautizados en ninguna parte, ¿no? O sea, el bautismo no tiene nada que ver con la vestimenta. Eso sería un ejemplo, solo para ir pensando, ¿no? Eso sería un ejemplo de una regla humana que a veces las iglesias ponen y no es de la Biblia. Eso es algo que simplemente los seres humanos están imponiendo a sus congregaciones. Holman, otro ejemplo. Adelante, Holman. Si gusta aprender. Sí, pastor. Una de las formas del legalismo que conozco aquí en Colombia es ya como la persona es cristiana, cristocéntrica, entonces las reglas humanas prohíben relacionarse. Ejemplo, en las festividades de diciembre o unas reuniones, no te vayas a reunir porque te vas a contagiar o vas a comenzar te vas a llegar nuevamente a tomar o te vas a emborrachar. Eso es una forma. Entonces yo pregunto, si nosotros como cristianos, como creyentes, como conocedores de la palabra, ¿cómo no vamos a ganar, ejemplo, la familia más cercanos para Cristo si estamos apartados? Yo creo que es una forma de legalismo. Es muy cierto. Así que prohibir que los de la iglesia vayan a ciertas reuniones es legalismo, porque Dios no lo prohíbe en la Biblia. Y pues quién sabe, a lo mejor tenemos oportunidad de dar testimonio de Jesucristo por nuestra forma de vivir o las palabras que decimos. Exactamente, no podemos prohibir. Claro que si empezamos a reunirnos regularmente con personas que pues nos aparten de Dios, pues es otra cosa, ¿no? Pero así de plano prohibir eh, la asistencia a ciertas reuniones es legalismo porque un cristiano puede ir, sentarse con cualquier persona y ya buscar la forma de compartir su fe. Gracias, William. ¿Te gusta compartir con nosotros? Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, por lo menos aquí dice el abuso no prohíbe el uso. Eso es muy delicado, o sea, no sé, no lo veo dentro de mi contextura, dentro de mi forma de ser. Por ejemplo, el licor.
reunión social donde están dando actividad y hay varios hermanos donde sea por Una disculpa, pero escuchamos, bueno, aquí cortesía, por escuchamos frases, forma, pero no no todo. que el licor de por como para no Mm. es una de las razones de legalismo que yo he observado en algunas iglesias. Un integrante quería tomar parte del coro y no reunía ella los requisitos, no reunía las condiciones más que todo económicas, que no le que pertenecer y formar parte de hacer las alabanzas. Y una de las razones cuales Una disculpa, eso, William, y eso yo me constaté. no estamos escuchando la mayoría. Perdón, seguramente son muy buenos comentarios, pero no estamos escuchando, o por lo menos aquí no escuché mucho de lo que comentó. No sé si gusta mandarme un mensaje y comparto con el grupo. No sé si hay algo de la señal que no estamos captando. Pastor, Ajá, Pastor Holman, en lo que sé, él quiere decir es sobre el tema del alcohol. ajá. Que cuando hay unas reuniones, lo que yo entendí sobre el uso, lo que dice ahí, abuso no prohíbe el uso. Eso es lo que creo que pregunta el hermano. Ok. Entonces, es un ejemplo también. La Biblia no prohíbe el alcohol, hay que decirlo, no hay mandato que dice cualquier uso del alcohol es pecado. Hay que tener muchísimo cuidado porque el abuso del alcohol causa un sinfín de problemas en nuestro mundo y ahí sí estamos muy de acuerdo y la Biblia prohíbe la borrachera y lo sabemos muy bien, ¿no? Pero no por eso vamos a decirle que la gente siempre está en pecado si toma una copa de vino o algo así, porque en realidad hay muchos hermanos cristianos que conozco que no tienen ningún problema con eso y si es algo social, una copa de vino no les va a afectar en nada en realidad. Y en la Biblia hay ejemplos del consumo de vino, así que no es un pecado en todos los casos y hay que tener un poco de cuidado en vez de juzgar hacia el hermano, sino conocer y preguntar antes de, de criticar. Es muy importante. Quería decir una cosita, Sí. a ver si más o menos nos vamos entendiendo un poco. Una regla humana, por ejemplo, puede darse también cuando hay una parejita de novios en la iglesia y entonces lo controlan y a lo mejor no le gustan a él que le hagan eso, que lo anden controlando, para que no caigan en pecado, en fornicación y esas cosas. ¿Puede ser? Ajá. Sí entendí correctamente. Bueno, al ser humano nunca le gusta escuchar que está mal, ¿no? Pero depende de la forma. Si hablamos con los hermanos sobre algo que la Biblia manda y decimos, mira, es lo que Dios dice en su palabra, hay que hacer caso a su palabra, es muy correcto, ¿no? Le guste o no, hay que predicar la palabra. Si estamos agregando otras leyes que no están en la Biblia y las estamos aplicando a la congregación, ahí estamos mal porque si Dios no lo dice, ¿quiénes somos nosotros para predicar cosas agregadas a su palabra, ¿no? Ahí es una gran diferencia de llevar lo que es la palabra o llevar nuestras reglas humanas. Ajá. Gracias. Y un comentario final sobre ese punto, William.
Sí, estoy de acuerdo con esto, aunque totalmente no estoy de acuerdo, pastor, y discúlpeme, porque yo creo que en cuanto, por ejemplo, a ciertas reuniones sociales que usted le puede permitir, ok, por un poquito de licor, ok, para celebrar, pero usted sabe la tentación, lo que significa la tentación. Y yo creo que va más allá. Yo creo que yo particularmente sería mucho más tajante en ese sentido. ¿Me explico? Ajá. Pero sí, sí, y hay que conocer cada caso, ¿no? Cada situación y depende del ambiente en que estamos y pues obviamente si es una tentación, como el apóstol Pablo dice, si yo no, yo sé que la carne sacrificada a los ídolos es carne normal, no existen los ídolos, pero si por mis acciones hago tropezar al hermano, pues voy a dejar de comer carne, ¿no? Jamás voy a comer carne en mi vida. Así que hay una gran responsabilidad en la conciencia. Lo que digo aquí es que no podemos buscar todos los casos, ¿no? Porque la Biblia no lo prohíbe. Así que lo principal es seguir la palabra. Si la palabra no lo prohíbe, pues tampoco podemos prohibirlo en todos sus casos, pero con muchísimo cuidado por la conciencia y la vida de fe de cada persona para no ofender, para no hacer tropezar, para no abusar o caer en tentación nosotros mismos. Esas son las primeras consideraciones. Lo único que tenemos que decir aquí para evitar el legalismo, no podemos hacer una prohibición total del alcohol. ¿Por qué? Solo porque no está en la Biblia así, ¿no? La Biblia no lo prohíbe y solo por eso nosotros no vamos a predicar más allá de lo que está en la palabra de Dios. Ese es el único punto, pero no por eso vamos a ir a los excesos personalmente, no vamos a acercarnos a la tentación y caer, no vamos a lastimar la conciencia de otros hermanos jamás, ¿no? Porque todo eso está prohibido en la Biblia. Solo para evitar el legalismo es lo único. Los Pastor, peligros una del pregunta. legalismo causa Pastor, una resentimiento. pregunta. ¿Perdón? Una pregunta, pastor. Sí. ¿El fanatismo se puede convertir en legalismo? También, porque, bueno, ¿en qué sentido? Si gusta explicarlo un poco más. Yo puedo pensar en un ejemplo, pero a lo mejor usted tiene otro. Bueno, podría ser, digamos, todos los días, mañana, tarde, noche, todos los días de la semana en la iglesia. Entonces, ya hay una palabra, pues, aquí en Colombia que se dice, son fanáticos. Entonces, la pregunta que me llega en este momento es, ¿el fanatismo se puede convertir en legalismo? Yo creo que sí, 100%. ¿Por qué? Porque hay que estar revisando la motivación, como estamos hablando esta noche. ¿Por qué va la gente con tanto fanaticismo? Y si es por amor al evangelio, bienvenidos todos los días, ¿no? Pero si es por presión del líder, si no está saliendo del corazón de la gente, o si por asistir a la iglesia todos los días, la gente piensa que se va a salvar, pues ahí está mal, ¿no? Entonces hay que hablar con la gente y conocer sus motivos en este tipo de fanaticismo. Y a veces una persona llega a la fe y tiene tanto amor en su corazón que pues quiere participar en algo todos los días, perfecto, lo vamos a motivar y animar a buscar diferentes formas todos los días de hacer algún tipo de ministerio, ¿no? Pero no por imposición del líder y tampoco con la idea de que así me voy a salvar, ¿no? Esas son las precauciones ahí porque lo he visto en personas que empiezan a criticar a los demás porque dicen, pues mira hermano, yo voy al templo todos los días y tú, ¿dónde estás? ¿No? Y como para decir, y a veces se puede decir, ¿no? Animar a los hermanos si no están yendo mucho, pero digo con orgullo, ¿no? Un orgullo en sus propias obras de criticar o menospreciar a los demás en la iglesia porque no están llegando
todos los días o cosas así, ¿no? Todas esas malas motivaciones pueden ser un problema en el fanaticismo, sí. Gracias también por compartir eso, porque así estamos llegando a temas muy profundos del corazón. Y el corazón es un lugar muy complejo. Y como líderes espirituales, si a Dios le importa el corazón, también nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de conocer los corazones de la gente y lo que está sucediendo allí, cuáles son sus motivos por servir a Dios. Ok, gracias por la pregunta. ¿Causa peligros del legalismo? ¿Causa resentimiento con Dios? 2, puede causar que las personas duden de su salvación, lleva a las personas a creer que son salvados por lo que hacen y niega la gracia de Dios. Obras, 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 ley, 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 y ahí estamos en un gran peligro de negar o tapar la gracia de Dios en Jesucristo. Continuamos con las preguntas de reflexión aquí al final, porque ahí está, bueno, ya hemos hecho buena aplicación de las cosas, pero vamos a la pregunta aquí. ¿Cómo responde usted a personas que dicen que es necesario el legalismo, que por nuestra naturaleza pecaminosa es necesario decirles a las personas qué hacer? Ahora, eso va muy bien con la segunda pregunta que vamos a ver más adelante. Pero hay personas que me han dicho directamente, pastor, está muy bonito eso de la gracia, pero la verdad no funciona. Yo tengo que regañar a la gente y tengo que motivar a la gente y hacer que pase vergüenza a la gente, porque si no, no va a hacer las cosas como debe de hacer. ¿Cómo responden ustedes a ese punto de vista? Como que ven que el legalismo funciona, entonces eso es lo que van a seguir. No sé si me explico, pero he conocido, he escuchado esa opinión directamente que me han dicho, está bien todo eso del evangelio, de la gracia, pero en el mundo real, pues no funciona. Hermano, pues ahí estaríamos dudando de la palabra de Dios, porque dice que por gracia somos salvos. Entonces ahí sería ya que dudamos o no estamos bien convencidos, no tenemos la suficiente fe de que por gracia somos salvos, que le damos más importancia a las reglas que se imponen, pues con la condición humana, pues, de nosotros, que se ponen reglas y que porque hiciste esto, no lo hiciste, ya no te vas a salvar. Pues no, porque está claro que por gracia somos salvos. Ujú. Muy buen comentario. Así es, estamos dudando del poder de Dios en su palabra y la motivación de la muerte de Jesucristo. Exactamente, tal cual como usted lo dijo, es exactamente lo que está sucediendo ahí. Así que una persona puede ver, les voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? Un predicador dice a la gente, ustedes están mal, Dios no está contento con ustedes porque no dieron suficiente ofrenda hoy y pues Dios los va a castigar, ¿no? Y las referencias muy conocidas de Malaquías o algo así del Antiguo Testamento, de la ley con los judíos, y pues ya ve que la próxima vez la gente da más dinero, ¿no? Entonces va a pensar, sí, el legalismo funcionó. Y entonces es lo que voy a seguir. Pero están olvidando la palabra de Dios, están dudando del poder de la gracia de transformar a la gente. Y quizás los cambios vienen un poquito más lentamente con el evangelio a veces, ¿no? No siempre, pero a veces la gente ve resultados por fuera y quiere seguir el legalismo. Pero les digo que hay que confiar en la palabra, en la gracia de Dios, que poco a poco está haciendo una transformación, no solo por afuera, sino por dentro. Y eso es lo que Dios desea en su palabra. Omar Urbano, por favor. Gracias, pastor. Son temas muy profundos
que estamos viendo, creo que en mí el Señor Jesucristo cumplió, o sea, el Señor me dice a mí que Él cumplió la ley, que Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Ujú. Entonces, si yo estoy en Cristo, yo cumplo la ley. Ahora, ¿la ley la desecho totalmente? ¿O la ley a mí me sirve como para ver en qué yo estoy equivocándome para poder entender cuáles son mis falencias ante el Señor, en qué puedo ir mejorando? ¿La ley la desecho completamente o vivo solamente en la gracia, o la ley también funciona paralelamente con la Con gracia? el Evangelio. Ujú. Excelente pregunta y comentario. Sí, es una cosa que nos ponemos a pensar, bueno, si estamos en la gracia hay que desechar la ley completamente. No, no, Pablo dice que la ley es buena, la ley es santa, pero ahí nuevamente va al corazón, ¿no? ¿Por qué estamos cumpliendo con la ley? ¿Por miedo? ¿Por cumplir con el líder? ¿Qué está en nuestro corazón? ¿No? La ley es buena, amar al prójimo es muy bueno y eso sigue vigente para nosotros hasta la fecha y por toda la eternidad, ¿no? El amor es un mandato, es una ley. Ama a tu prójimo, es una ley de Dios. Pero ¿por qué amo al prójimo? Para quedarme bien con la gente, con la sociedad, para estar bien con el líder, para tratar de ganarme el cielo. Eso es legalismo, ¿no? Está mal. Pero si amo al prójimo, y sí vamos a amar al prójimo, ¿no? Si somos salvos por Jesucristo, vamos a querer de todo corazón amar a nuestro prójimo también, ¿no? Es la diferencia, no es por obligación, sino por amor a Jesucristo. Y así hacemos las cosas correctamente. Y en ese sentido, la ley y la gracia siguen en nuestras vidas, ¿no? La gracia es la motivación, la ley es simplemente lo que hacemos por la gracia que ya hemos recibido de parte de Dios. ¿No sé? Pastor, ¿La diferencia? Ujú. Amén, sí. para Ok. aportar algo, pastor. Sí, por favor. Para mí, pues, tengo un concepto, le decía el hermano, para mí la ley es como un espejo donde nos reflejamos cómo estamos diariamente, conocedores de, obviamente, del Evangelio, ¿no? Pero la ley, o sea, para mí es como un espejo donde nos reflejamos cómo estamos, si estamos cumpliendo verdaderamente lo que está escrito, para mí, ¿no? Sí, Sí, dijiste que sí, el uso principal de la ley es un espejo de mostrarnos cómo vamos con Dios y llevarnos al arrepentimiento y a los pies de no, Jesucristo. pues después te paso plata cuando te falte, igual te paso. Ahora, para el Bueno, Hijo de Dios también, la ley puede servir de guía en el sentido de que ya somos salvos y somos motivados por la gracia y el cristiano se pregunta, ¿ahora qué voy a hacer, no? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y no por obligación, porque ya reconoce la gracia, pero solo quiere una guía, ¿no? Una lámpara a sus pies, una forma de saber, así es que Dios quiere que yo viva, ¿no? Es la diferencia entre un hijo que obedece a sus padres por miedo o un hijo que obedece a sus padres por amor. Las reglas siguen ahí, ¿no? Hay reglas para un hijo que hace las cosas por temor y hay reglas para hijos que hacen las cosas por amor, pero la diferencia es el corazón y así es con el cristiano, con su Padre Celestial. La diferencia es el corazón. Y La misericordia. por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Bien. Ok, muchas gracias. Sí, ese es un tema profundo, entonces es bueno preguntar y pensar en todos los aspectos, porque
fácilmente el legalismo entra en cada rincón de las iglesias, porque es herramienta del diablo dentro de la iglesia de tratar de tapar o hasta quitar la gracia de Dios y la obra de Jesucristo y poner la confianza de la gente en sus propias obras y no en la obra de Dios en ellos. Entonces, reconocer la diferencia entre la ley y el evangelio. La ley puede señalar la falta, pero solamente el evangelio puede proveer el motivo para cambiar. La segunda pregunta es muy parecida, así que no vamos a pasar mucho tiempo aquí con esta pregunta, pero dice, ¿cómo respondería usted a alguien que dice siempre y cuando las personas estén haciendo lo correcto y tengamos buenos resultados, qué más da por qué lo hicieron? Como para decir, pues no importa la motivación del corazón, si veo resultados, es lo único que importa. Es casi como tener un negocio, ¿no? No me importa que mi producto haga daño a la gente, si tengo resultados, si entra dinero, pues es lo que... O no importa que estemos engañando a la gente con nuestro producto, si lo compran, es lo único que me importa, ¿no? Si entra dinero a mi cuenta bancaria, pues estoy bien. Hasta cierto punto es la misma perspectiva, ¿no? Estamos en la iglesia y el líder dice, pues no me importa el porqué de las cosas, no me importa su corazón, lo que me importa es tener resultados, ¿no? Que haya gente en las bancas, que haya dinero en la ofrenda, pero esa no es la actitud correcta, ¿no? Y más que nada, les voy a decir por qué. Porque en la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si como líderes producimos en la gente obras por miedo, por castigo, por orgullo, esas obras quizás podemos decir, bueno, tenemos obras, ¿no? Pero esas obras no cuentan para Dios, ¿no? Sin fe, si no son obras motivadas por fe, no tienen valor ante Dios, a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, como líderes, jamás queremos motivar a la gente a hacer cosas que no le agradan a Dios. Hay que enseñar con paciencia la gracia del Señor para que las obras vengan del corazón y sean obras recibidas con mucho agrado ante Dios. Ahora, un ejemplo muy fácil que todos conocemos es la historia de Caín y Abel, ¿no? Los dos dieron su ofrenda. Una ofrenda, la ofrenda de Caín, no le agradó al Señor porque no la dio de corazón, de lo mejor que tenía. Abel sí dio de corazón y por su fe, y Dios aceptó la ofrenda, ¿no? Las dos cosas son obras, pero Dios ve el corazón y Él quiere ver que se hagan las cosas por fe en su corazón, y eso es lo que nosotros vamos a predicar y compartir con nuestras congregaciones. Y la última pregunta, los invito a los comentarios de ustedes para finalizar la clase esta noche. Algunos han dicho que no hay mucha diferencia entre la Iglesia Católica Romana. Eso es solo un comentario, ¿no? Algunos han dicho que no hay mucha diferencia entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas de nuestros tiempos en cuanto a las buenas obras, la vida de santificación. Opiniones de ustedes, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué opinan de esa afirmación? Es que en la Iglesia Católica creen que se van a salvar por obras. ¿Ah? Ellos creen que haciendo buenas obras ya están comprando la salvación, y en la cristiana pues no. Ok. No es así. Ahí vería la diferencia nada más. Ok, lo más clásico es que en la Iglesia Católica Romana enseñaron directamente y lo vimos en la Reforma de la Iglesia, dijeron no somos salvos solo por la gracia, sino por las obras. Así lo predican directamente.
Ahora, los invito a pensar en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas. También ha entrado ese tipo de mentalidad, pero quizás de otra forma, ¿no? Y es lo que nosotros, si somos líderes cristianos, líderes evangélicos, hay que ver ese punto, porque yo digo que la misma tentación puede entrar en las iglesias evangélicas, ¿no? Y lo que estamos ahorita aunque no sea una iglesia católica, a veces predican las obras, ¿no? Lo que tú das en ofrenda te va a hacer un cristiano, ¿no? O si prestas un servicio en la iglesia, como el pastor te lo ponga, pues ya Dios está contento contigo, ¿no? O la forma de vestirse o dejar de escuchar cierta música. Una persona me dijo, la iglesia católica enseña que eres salvo por las obras y la iglesia evangélica enseña que eres salvo por lo que dejas de hacer, ¿no? Pero igual son obras, ¿no? Entonces jamás queremos poner la salvación en el área de lo que nosotros hacemos o lo que no hacemos, ¿no? La salvación es solo por Cristo. Ricardo Ramos, por favor. La Iglesia Católica tiene una visión totalmente diferente a la Iglesia Evangélica, ¿ya? Y la Iglesia Evangélica también se divide en varias iglesias. O sea, la Iglesia, según el pastor, si el pastor quiere hacerse rico, tiene una prédica diferente al pastor que quiere convertir almas. Entonces hay diferentes iglesias, ¿ya? Sí, muchas gracias. Sí, a lo mejor debo de clarificar, sí hay diferencias, no estoy diciendo que no haya diferencias, es muy cierto que hay muchas diferencias entre las iglesias católicas romanas y las iglesias evangélicas. Creo que lo único que quise compartir con eso es que es bueno como líderes que no solo señalemos a la iglesia católica romana, sino que también cuidemos nuestras iglesias para que no entre el legalismo en nuestras iglesias, porque es lo principal. Fabián, por favor. Sí, lo que yo no veo de la Iglesia Católica es, por ejemplo, que a mí no me entra en la cabeza eso de pensar de que hay que confesar los pecados en el confesionario, con el cura, o sea que el que te escucha es Dios. No sé si me alcanzás a entender. Sí, muy correcto, porque están enseñando que hay que ir a través de un ser humano para recibir el perdón de Dios, que es otra forma de legalismo. Sí, muy buena observación. Es correcto. Y Holman, un comentario final esta noche, ya estamos llegando a la hora. Sí, pastor, lo siguiente. Aquí en Colombia, lo digo por experiencia personal, yo tengo una buena relación con un obispo aquí en Colombia. Yo con él comparto cada 8, cada 15 días, cada 20 días, cuando puedo me reúno con él, respetando la diferencia que hay entre la iglesia católica y el cristianismo, la iglesia evangélica. Entonces él me asaltaba y me decía, hacía una pregunta sobre el tema del legalismo. Hace unos 3 años, me decía, ustedes son muy legalistas cuando hacen acepción de personas con nosotros. Entonces, la pregunta que te hago, pastor, ya usted con la experiencia que tiene, no es sano no tener amistades con iglesias de católica, ortodoxas, etcétera. Es bueno porque ahí entraría también el legalismo como persona, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo, y yo creo que la amistad con líderes de otras iglesias, aunque no estemos de acuerdo con su enseñanza, Dios no prohíbe la amistad hasta cierto punto, ¿no? Si vemos que de alguna forma estamos
desviándonos de la palabra, pues hay que analizar, ¿no? Pero no hace daño. Jesús también platicó con los fariseos y no estaba de acuerdo con ellos, pero aprovechó las situaciones para hablar de la verdad de Dios. Entonces yo creo que hay ocasiones en que podemos sentarnos con otros líderes y hablar con respeto acerca de los temas de la fe, y a lo mejor podremos también tener cierta influencia en su enseñanza y llevarlos más a la Biblia. Les puedo decir que, por ejemplo, lo que he visto en Estados Unidos, no en todos los casos, ¿no? Pero en algunos casos las iglesias católicas romanas tuvieron que adaptarse más al mundo evangélico y empezar a hacer más estudios bíblicos, hablar más de Cristo. ¿Por qué? Por el ambiente que, pues, originalmente fue un país más evangélico y sigue hasta la fecha. Así que podemos tener cierta influencia incluso en una iglesia como la Iglesia Católica Romana, y tal vez de alguna forma los líderes empiecen a predicar más a Cristo, ¿no? Y menos de sus reglas y tradiciones. Así que ahí no podemos juzgar, a menos que veamos algo que realmente va mal ahí en esas reuniones. Muchas gracias por compartir. Último comentario. Y Sí. es una gran oportunidad, pastor, para ver lo que está fuera del contexto de la palabra, porque ellos, usted sabe muy bien que ellos acomodan en sus misas, en sus homilías, en lo que ellos hacen, y yo se lo he comentado y él con respeto lo acepta, ¿no? Entonces es una gran oportunidad, porque si nosotros nos alejamos, como yo te decía, nos alejamos de las personas y somos apáticos, somos hostiles a las reuniones, no queriendo decir que si me invitan a unos 15 años, a un matrimonio secular, yo no pueda ir, porque entonces ellos dicen que uno está en un cubículo y que son santos con una aureola y con alas, ¿cierto? Que le falta es solamente levitar. Entonces el tema es, esas oportunidades se presentan y son estrategias que Dios nos coloca también para hablar del amor de Cristo. Sí, un cristiano puede observar cualquier cosa y no va necesariamente caer en pecado, ¿no? Es simplemente de discernir y saber y cuidar nuestro testimonio, pero definitivamente hay oportunidades para hablar con otras personas de otras iglesias y compartir algo de la verdad que estamos conociendo. Ok, el último comentario esta noche, Omar Urbano, por favor. Y ya vamos a cerrar. Sí, con respecto a lo que dijo, lo último que dijo es predicar a Cristo, dependiente de la iglesia, entendiendo que iglesia es reunión, ¿cierto? También su palabra dice donde hay 2 o 3, ahí está el Señor en medio. Por lo tanto, iglesia puede ser la forma de reunión independiente el nombre, ¿verdad? Porque el Señor ya no mora en el corazón del hombre. Eso. Sí, la iglesia invisible son los creyentes, no es una denominación, es correcto. Bueno, muchas gracias a todos. Ya con eso terminamos la clase 4. Cerramos con una oración de esta noche. Gracias te damos, Señor, por esta gran oportunidad de compartir la fe que hemos recibido. Te damos gracias por permitirnos profundizarnos en estos temas que son tan importantes para la fe y el ministerio, recibiendo las perspectivas de todos los que están presentes, siempre basadas en las Escrituras, que es la única regla de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque no tenemos que inventar nuestra propia religión, sino que tú nos has dado la enseñanza claramente en la Biblia. Simplemente pides que nos acerquemos a la palabra, que meditemos en tu palabra todos los días para conocer tu voluntad para nosotros y para el mundo. Y Señor, también esta noche pedimos que en nuestras predicaciones, en nuestras visitas, en nuestros consejos,
siempre predomine el Evangelio de la gracia de Jesucristo, porque solo ahí encontraremos la seguridad de nuestra salvación eterna. Bendice este grupo, sus familias y a todas sus personas que serán alcanzadas por su predicación de la palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Buen apetito, pastor. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Dios lo bendiga. Dios los bendiga a todos. Amén, amén, pastor. Amén, pastor. Dios mediante, nos veremos.